Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de pastoral, quienes nos siguen a través de este medio. Reciban en este lunes 3 de agosto un afectuoso saludo. Quiero compartir con ustedes y vamos a disponernos a escuchar la palabra del Evangelio. Y le pedimos a Dios que a través de esta palabra podamos recibir luz y nueva vida para nuestro caminar. Del Evangelio según San Mateo, escuchemos. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, no deja de sorprendernos el día de hoy esta escena, este pasaje que nos ha dejado el evangelista San Mateo. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Vemos hoy la actitud de aquellos discípulos llenos de terror. ¿Quién puede caminar sobre las aguas sino solo Dios? Y así nos los ha dejado escrito la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Dios puede abrir los mares. Dios puede calmar la tempestad. Dios puede imponerse sobre las fuerzas naturales, pero también sobre las fuerzas espirituales. Los habitantes de aquella región creían que en las aguas habitaban espíritus demoníacos, fuerzas contrarias a Dios. Por eso llama la atención que San Mateo nos deja con claridad este pasaje. Jesús camina sobre las aguas, calma el viento y la tempestad. Es este signo del poder de Jesús. Es el signo de la fuerza de Dios en Jesús, que será reconocido el día de hoy por aquellos hombres al terminar esta escena como aquel que es verdaderamente el Hijo de Dios. Pues damos gracias a Dios por la fuerza, su poder, por esa gracia que manifiesta cada día, lo sigue haciendo, imponiendo sobre los poderes del mundo, dando muestra de su poder, de su gracia, de su fortaleza, dando y manifestando que Él es quien puede dominar toda fuerza contraria. Segundo, quisiera que el día de hoy observáramos la figura de San Pedro. San Pedro normalmente en los evangelios nunca le va bien. No será sino tras la resurrección cuando alcance a comprender el amor que Jesús le tiene. Mientras tanto, Pedro es el ejemplo de muchos de nosotros, que con fervor, con llenos de fuerza, con entusiasmo nos dirigimos a Dios, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo. Y San Pedro es un caso típico de aquel hombre envalentonado, lleno de fuerza, de entusiasmo, que quiere seguir a Dios, pero lo hace con tropiezo. Y el día de hoy lo vemos en esta escena. Dice San Pedro, una vez que ha visto a Jesús lleno de miedo, sin reconocerlo, le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». ¿Qué les parece? ¿Qué está pidiendo Pedro?
no está pidiendo otra cosa sino ser como Yahvé, porque solo Dios camina sobre las aguas. Hoy descubrimos este gran atrevimiento de Pedro, pedirle a Jesús caminar sobre las aguas. De alguna manera está poniendo a prueba a Jesús, como si alguno de nosotros le dijéramos: Señor, si eres tú que me gane la lotería, si eres tú que alcance aquello que siempre he soñado. Pues hoy Pedro se atreve a eso y le dice: Señor, si eres tú, que camines sobre las aguas como lo hace Dios. Pues el atrevimiento de San Pedro vemos que no viene refutado. Jesús le dice: Pedro, ven, camina, participa de la gracia de Dios. Sin embargo, Pedro sucumbe al ver la fuerza de las olas, el viento, la tempestad, termina por hundirse. Pensemos el ridículo que ha hecho Pedro con sus compañeros. Sin embargo, Jesús le tiende la mano, lo rescata y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús sube a la barca, se calma el viento, y aquellos hombres reconocen en Jesús la presencia del Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pues el día de hoy, hermanos, quiero invitarlos a pedir la fe. Que como Pedro en muchas ocasiones nos vemos en una fe imperfecta, limitada, pobre, que no ha conocido aún la fuerza del amor de Dios. Pedro nos enseñará ese camino progresivo del reconocimiento de Dios. Pedro nos enseñará que el amor de Dios es más grande que aquello que nosotros podemos manifestarle a Él. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pues el día de hoy, pidamos a Dios la fe. En momentos de prueba, de tempestad, de dificultad, pidamos a Dios reconocerlo. Pidamos a Dios ser rescatados por Él. Pidamos a Dios ser sostenidos por su mano poderosa. Y pedimos a Dios que no nos falte su presencia, que nos dé su tranquilidad, que nos dé la fuerza, su gracia, el no tener miedo. Hoy pidamos a Dios en esta jornada, a la luz de este Evangelio, que Jesús pueda acompañarnos en esta nuestra barca, en esta nuestra historia, porque con Él en nuestra barca caminaremos seguros. Porque si Dios va con nosotros, contigo, conmigo, la barca de nuestra vida, de nuestra historia, no se perderá en las olas del mar. Hermanos, pidamos a Dios el día de hoy que nos acompañe con su providencia amorosa. Seguimos encomendándolos y pedimos su oración. Que Dios les bendiga, los sostenga, los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.